Hermanos, buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Puede abrir su Biblia conmigo en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 6 al 8. Habacuc, capítulo 2, versículos 6 al 8. Si no tiene ningún impedimento de salud, si está entre sus manos, puede ponerse sobre sus pies para leer el pasaje. Si no puede, no pasa nada, está bien. Habacuc capítulo 2, versículos del 6 al 8. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Puede tomar su asiento. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones, Señor, delante de ti, pidiendo la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra corra entre nosotros y que tu gran nombre sea honrado, Señor. Haz mi lengua como la pluma de un escribiente diestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado a mi sermón para hoy: el despojador será despojado. El despojador será despojado. Existen refranes casi que en cada cultura conocida. De hecho, la palabra refrán en su origen significa estribillo. Una palabra cercana para estribillo es el coro. Las canciones que conocemos, nosotros decimos, tiene un coro pegajoso, ¿verdad? Porque la idea del estribillo o del coro es que condensa la idea general de la canción. La sustancia de la canción como que se concentra en ese estribillo. De manera que si entiendes el estribillo, es más fácil entender el resto de la canción. Ahora, la palabra refrán tiene un significado que nos conviene revisar hoy. Es un dicho agudo. En su significado llano es un dicho agudo. Una sabiduría aguda y sentenciosa. Una sabiduría de uso común. Y es cierto. Porque los refranes que sobre todo estaban en boca de nuestros padres, más que en bocas nuestras, tienden a sintetizar verdades que son complejas, pero en pocas palabras resumen esa sabiduría aguda. Por ejemplo, un refrán conocido: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Creo que todos hemos escuchado ese refrán. Y la sabiduría contenida en ese refrán es impresionante y es bíblica. Lo que quiere decir el refrán es que no hay ninguna prueba eterna, ¿verdad? Que los malos días tendrán su fin. Aunque el refrán parece negativo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, es un refrán esperanzador. Es decir, en medio de la tribulación podemos estar seguros que no hay un mal que dure 100 años ni un cuerpo que lo resista. En otras palabras, no hay ninguna prueba humana que no podamos soportar. Hay otro que seguramente les gusta, que nuestros padres decían: el que por su gusto es triste, al infierno se va a llorar. El que por su gusto es triste,
al infierno se va a llorar. ¿Qué quiere decir el refrán? Que si con tu desobediencia intencionada te causas aflicción, no hay nada que llorar. El que por su gusto es triste, al infierno se va a llorar. Es decir, si gustosamente te buscas una tribulación, bueno, aguanta ahora la presión, ¿cierto? Otro muy común es, esto lo decía la tía Zoila, la casa ajena tiene cachos y embiste como toro. Salomón lo pone en otras palabras, dice, no vayas mucho a la casa de tu vecino, no sea que se hastíen de ti. Es decir, debes ser prudente en visitar tanto a la casa de tu vecino, hermanos, pero si hay un dicho, si hay un refrán que recoge el espíritu de nuestro sermón, es el siguiente: el que ríe de último, ríe mejor. Hermanos, en este texto, Dios es el que ríe de último. Los hombres soberbios piensan que ríen delante de Dios, que hacen lo que quieren. Pero Dios en este pasaje casi que les dice, el que ríe de último, ríe mejor. Dios es el que ríe de último. Él es el que prende a los astutos en su astucia. En las palabras de Pablo, cuando los hombres se presumen astutos delante de Dios, Dios los prende en su astucia. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres, irónicamente, porque no hay nada necio en Dios, pero Pablo dice en el caso de que hubiera algo necio en Dios, eso necio de Dios sería más sabio de los hombres, por lo que no se puede jugar a vencer a Dios, hermanos. No se puede jugar al juego de la soberbia con Dios. En el contexto de nuestro pasaje, Habacuc nos trae la revelación de Dios en medio de toda esta confusión. Y Él nos ha dicho que hay claramente dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte, ¿verdad? El justo por su fe vivirá. Estudiamos 2 sermones sobre eso. Y vimos que el soberbio por su conducta morirá. El justo vivirá por la fe y el soberbio morirá por despreciar el camino del Señor. Después de tanto cuestionamiento, que es lo que ha sido el estudio de Habacuc, un diálogo de idas y venidas, preguntas y respuestas, Habacuc comienza a darse cuenta de que Dios es el soberano del universo, el que vigila su palabra para ponerla por obra. Él empieza a darse cuenta que Dios es el que castiga a los malvados y liberta a los suyos del opresor, aun cuando el opresor parezca que tiene un poder abrumador. El Señor lo demuestra en el pasaje que tenemos enfrente de la siguiente manera. Capítulo 2 de Habacuc, versículo 6 dice: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Hermanos, el texto que tenemos delante de nosotros hoy es una canción burlona puesta por Dios de manera artística e inesperada en las bocas de las naciones quienes han sufrido los excesos de Babilonia. Lo que tenemos en estos textos hasta el versículo 20 son 5 refranes proverbiales. Son ayes, canciones de burla en la que Dios prenderá a los astutos en su astucia. Estos 5 refranes o palabras proverbiales que empiezan con la expresión ay. Si usted puede leer en el versículo 6 dice ay del que multiplicó. Si puede leer en el versículo 9 dice ay del que codicia. Si puede leer en el versículo 12 dice ay del que edifica la ciudad con sangre. Si puede leer en el versículo 15 dice ay del que da de beber a su prójimo. Hermanos, estos 5 ayes son refranes proverbiales con los que Dios le muestra a Habacuc que Él hará justicia, que en últimas Él está en control de todas las cosas. Y esa palabra ay que ahí se encuentra es usada de 3 maneras distintas en la Escritura. ¿Está conmigo? Ok. A veces se usa simplemente cuando hay un funeral, un lamento fúnebre. La gente grita ay, ay por la pérdida, ¿verdad?
A veces se usa para llamar la atención de alguien, pero también se usa en las Escrituras como un anuncio de condenación. Es decir, cuando los profetas van a declarar un juicio de parte de Dios, este juicio inicia con un ay, con un ay. Este ay es una invocación de juicio sobre los soberbios. Los malvados están bajo el juicio de Dios y por tanto están próximos en este pasaje a enfrentar un tiempo de ruina y de luto. La única cosa que queda para el hombre soberbio que desprecia el camino de Dios es luto y destrucción. El despojador será despojado. Hay ayes en esta sección contra los extorsionadores, contra el codicioso, contra los que derraman sangre, contra los borrachos y violentos y contra los hacedores de ídolos. Y veremos cada uno de estos ayes separados en nuestro estudio de Habacuc. Y el clima de esta sección concluye en el versículo 20, cuando Habacuc dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, Jehová, a pesar de la confusión que reina en los días de Habacuc, se encuentra impasible en su santo trono, en su templo. Y cuando Jehová hable, que calle delante de él toda la tierra. Que no se apresuren los hombres soberbios a responder a Jehová, sino que guarden silencio. Hermanos, en esta revelación de Habacuc, nosotros vimos en el capítulo 2 que lo que tenemos en Habacuc 2 es una revelación directa de Dios para Habacuc. Dios aparece a Habacuc y le dice: toma unas tablas y escribe lo que te diré. Ahora, a veces pensamos que lo único que se escribió en esas tablas son las palabras: el justo por la fe vivirá. Pero no, mis hermanos. Toda la sección del capítulo 2 está en las tablas para que el que crea viva, ¿verdad? Y aquellos que se rebelan contra Dios perezcan en el juicio bajo Dios. Y la idea de que estos ayes estén en tablas, esta revelación nos recuerda a Moisés. Hay varias imágenes aquí que se superponen para recordarnos a Moisés en estas tablas y el juicio que se impone escrito en ellas. Ahora, Dios en este pasaje magnifica su gloria al levantar al humilde y castigar al arrogante. El pasaje tiene posiblemente a los babilonios en mente, pero los ayes de este texto son para cualquiera que oprime a otro. Nosotros tenemos una expresión equivalente en español. Nosotros decimos así: no me digan nada cuando vengan los ayayay, ¿verdad? Tenemos una expresión equivalente de advertencia en español. Pronto vendrán los ayayay. Lo que invoca esa expresión es más o menos estás advertido. Estás advertido. Cuando vengan los ayayay, no me digan nada, ¿verdad? Ahora, lo traigo para que entendamos lo que pasa, pero no es exactamente igual. Estos ayes no son un deseo, no son una posible advertencia. Estos ayes son un juicio declarado para los soberbios. Es un juicio ciertísimo para todos aquellos que desprecian el camino de Dios, que es por la fe. De esta respuesta de Dios, mis hermanos, en el pasaje es evidente que ninguna nación malvada escapará de la ira de Dios. El despojador será despojado. Este refrán sarcástico, lo que dice en otras palabras es que quienes sufrieron la opresión se burlarán de su opresor. Este lamento anticipado. Los babilonios amasaban tesoros a expensas de las ciudades vecinas. La riqueza de Babilonia fluía de las ciudades destruidas, de las vidas destrozadas de sus vecinos. El horror y la maldición de la guerra, mis hermanos, penetraba en aquellos días, como en los nuestros también. Y en cierto modo, a veces los sobrevivientes de la guerra sienten más la violencia que aquellos que partieron. De hecho, el mismo Israel había sido advertido
de que si no guardaba los mandamientos de Dios, se convertiría en objeto de burla entre las naciones de la tierra. Así Dios tomará el poder de Babilonia reinante, ¿verdad? Ese poder con el que despoja con su fuerza a otras naciones y será despojado. La canción que se cantará contra Babilonia será más o menos así. Tú que eras despojador, ahora serás despojado. Tú que eras despojador, ahora serás despojado. Dios había advertido a su pueblo. En Deuteronomio 28:37 puede guardar el pasaje allí. Que si ellos no seguían las ordenanzas del pacto, Dios los expondría como una burla delante de las otras naciones. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 7, tenemos esta misma idea, mis hermanos. Y cuando la hora llegó, en efecto, Israel se convirtió también en una burla para las naciones. Y esa burla se expresa en un refrán de Jeremías en el libro de Lamentaciones, que resume la idea. Lamentaciones está por aquí, déjenme y lo encuentro. Aquí está Lamentaciones. Capítulo 1, versículo 1. Escucha este refrán. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Este es un refrán repleto de sarcasmo. Una idea opuesta a la otra. La ciudad populosa ha quedado de luto, ¿verdad? La que daría hijos a las naciones ha sido hecha viuda y tributaria. El refrán en Lamentaciones lo que nos dice es que el pueblo de Dios fue expuesto a burla. Es decir, todo lo que ellos eran llamados a hacer delante de las naciones por no desobedecer a Dios, se convirtieron en un refrán popular. Hermanos, y qué cosa más humillante que convertirse en un refrán público. A veces te conviertes en un refrán de elogio, ¿verdad? Cuando la gente te ve, dice, este es el hombre que salió adelante, ¿verdad? Y en parte te llena de orgullo. Pero a veces, qué terrible es convertirse en un refrán negativo, ¿verdad? De burla. El Señor declara en este pasaje que llegará el día en que todas las naciones que los caldeos han intimidado se burlarán de él. Esto es como en las películas. En las películas siempre en la escuela hay un muchacho que hace bullying a los otros, ¿verdad? Y uno espera el momento en la película en que casquen al que hace bullying. Es decir, que el que hace bullying sea buleado. Es más, la película no está buena para nosotros hasta que ese que hace bullying no venga otro y le haga bullying a él. Más o menos es la imagen. Babilonia, la que hace bullying a las naciones, bueno, será convertida en un refrán. El despojador será despojado. Mis hermanos, porque nuestro Dios es el Dios que compone refranes para los soberbios. Hay refranes por todas las escrituras, paralelismos por todas las escrituras que tienen esta idea de sarcasmo, de sátira. Jueces 14:14, por ejemplo. Este es Sansón. Y Sansón le dice un enigma a la gente que está alrededor de él. Y el enigma era así: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y la gente no sabe lo que esto significa. Lo que Sansón está diciendo es el episodio en el que él coge a un león y lo mata, ¿verdad? Él mata al devorador, es decir, el que mata es matado. Y luego, para colmo de ridiculez del león, cuando Sansón viene de regreso, sobre el cadáver hay un panal de miel. Entonces el refrán dice, del devorador salió comida. Es decir, el que convierte a otros en comida, se convirtió en comida. Y del fuerte salió dulzura, es decir, el petulante león ahora es la mesa en la que se sirve un dulce panal de mieles. Dios, mis hermanos, es el que compone refranes sobre los soberbios. Estas canciones estarán sobre sus cabezas, puesto que se les ha ofrecido el camino de la salvación y le han despreciado. Los refranes en la Escritura no son solo
escritos, a veces hay personajes que se convierten en refranes vivientes. Y tenemos especialmente al rey de Babilonia, Nabucodonosor. En el capítulo 4, versículo 14 de Daniel, ¿puede ir conmigo ahí? Capítulo 4 de Daniel, versículo 14. Nabucodonosor tiene un sueño y busca a Daniel para interpretarlo. En el sueño, él dice que vio en el versículo 14, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispersad su fruto. Y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y su corazón sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Hermanos, en el sueño de Nabucodonosor hay un árbol gigante. Y las bestias de todo aquel bosque viven debajo de ese árbol, buscan la sombra. Y de repente el árbol es cortado y queda un tronco, y las bestias se marchan de debajo de esos árboles. Y Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Sin embargo, él olvida la declaración de Dios, y un día, como cualquier otro, Nabucodonosor sale a la terraza de su casa. En el verso 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Ignorando la sentencia de Dios, sale al balcón, ignorando que de Dios viene el poder. Él ve la ciudad que ha edificado y dice: oh, qué tremendo soy, ¿verdad? Acto seguido, el juicio de Dios vino sobre Nabucodonosor, hermanos, y le entró una locura, que su corazón se convirtió en el corazón de una bestia. Los antiguos dicen que este es un caso de licantropía, en el que un hombre se convierte en un animal. Hermanos, Nabucodonosor quedó como un loquito, amarrado a un árbol, bajo el rocío de la noche. Sus uñas crecieron, parecía literalmente una bestia. Y se convierte así en un refrán viviente para todos los que le rodean. El hombre más alto de Babilonia, por su soberbia, ha sido hecho una bestia en medio de nosotros. El hombre poderoso que gobernaba a otros ha sido reducido a la locura de una bestia. Porque el despojador, mis hermanos, será despojado. Dios compone estos refranes sobre el altivo, porque Él hace que del león salga la miel. El saqueador será saqueado. Esto es como una justicia poética, mis hermanos. Como el hombre que cava una fosa honda pensando en sus enemigos y se desvive 2 meses. Haré un hueco tan hondo para mis enemigos que una vez que caigan ahí no podrán salir jamás. Y un día tropieza con una roca y cae sobre el hueco que ha cavado para otros. Un final inesperado, justicia poética. Hermanos, el poder. Hay personas que no las conocemos hasta que tienen un poco de poder en sus manos, ¿verdad? Ahí ese puesto te cambió, o ese poder te cambió, no, mis hermanos. Ese poder permitió que saliera todo lo que ya estaba allí almacenado en ese corazón. Estos reinados forjados a fuerza de despojo y extorsión, mis hermanos, son lo contrario al reino de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice anticipadamente sobre Él en Isaías que Él no quebrará la caña cascada, que Él no apagará el pábilo que humeare. Es decir, el Señor Jesús jamás tomará a alguien quebrantado para terminarlo de hundir. Ese es el carácter de Él como Rey.
Él nunca usará su poder y su autoridad para destruir innecesariamente a alguien que necesita sanidad. Cuando Pedro quiso defenderlo, él le dijo a Pedro: ¿no crees que puedo pedir una legión de ángeles que vengan a defenderme? ¿Tú crees que me están apresando porque es que no tengo potencia para defenderme de estos hombres? Pero su misión era otra, mis hermanos. En todo mostró siempre un uso correcto de su poder. Su reinado fue un reinado humilde, mis hermanos. En Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28, se nos dice sobre él. Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y este liderazgo servil fue el que lo llevó a la cruz, mis hermanos. Él fue a la cruz no por ausencia de poder, sino que Él no es el despojador que despoja. Él es el que se despoja para dar a otros, mis hermanos. En Mateo capítulo 27, versículo 42, esta es la canción que los burladores cantaban sobre Él. A otros salvó, y asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Es decir, la canción que los burladores cantaban sobre él era pensando que él no tenía poder para bajarse de la cruz. Lo que no sabían es que se requiere más poder, teniendo poder, para aceptar el camino que él tomó por nosotros. Es decir, pudiendo defenderte de los otros, entregarte a ti mismo, permitir tú ser despojado para revestir a otros, es la clase de poder que Él nos enseñó, mis hermanos. Es más fácil usar el poder para defenderse que usar ese poder para despojarse y entregarlo a otras personas. Mis hermanos, la gente ama a los líderes autoritarios. Yo no sé en qué consiste eso en la costa cartagenera, mis hermanos. Donde quiera que hay un pastor autoritario, acto seguido hay un pastor con dinero. Estos hombres no oran ni esperan, ellos demandan todo lo que ellos desean y quieren. Donde quiera que hay un líder autoritario en nuestra ciudad o en la costa, es alguien alabado inmediatamente. El liderazgo humilde de Jesús parecía despreciable. No tenía dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, no parecía un rey como en aquellos días. De manera que Juan, quien lo representaba, sale y le dice a los hombres: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Cuál es la curiosidad de ustedes? Que saliste porque los hombres con ropas reales en las casas de los reyes están, pero el profeta de Dios estaba en el desierto, vestido con pieles de camellos y comiendo langostas silvestres, mis hermanos. Este Señor Jesús que se despojó a sí mismo. Hermanos, el liderazgo autoritario es el que es temido y yo no sé por qué. Frecuentemente los hombres de nuestra congregación se quejan de esto. A veces parece que entre más humildes intentan ser con sus esposas, más renuentes se ponen sus esposas. Y los días en que permanecen en silencio y con un rostro tosco, las esposas están detrás de ellos. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Cómo puedo servirte? La distorsión que tenemos en nuestros corazones sobre la autoridad nos lleva a no entender estas cosas, mis hermanos. El liderazgo humilde del Señor Jesús, por parte de los malvados, le logra una canción como esta: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero por parte de los que creen en Él, el refrán es distinto. La canción que se canta sobre Él, de hecho está en Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2. Esta es la canción y el refrán que él se ha ganado. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta es la canción que se canta sobre él. El que era igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló entre los hombres y por su humillación ahora se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Otra canción se le canta similar en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermanos míos, el despojador será despojado, pero el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo para darnos salvación. Y en últimas, este es el liderazgo que nosotros tenemos que tomar por ejemplo, mis hermanos. Este es el liderazgo que tenemos que tomar por ejemplo. Él le dice a sus discípulos cuando estaban peleándose un lugar, que quién tendría un lugar preeminente al otro, y él le dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor entre ustedes, que se humille. Es decir, el mayor entre nosotros no es el que más sabe, es el que más sirve. El mayor entre nosotros no es el que más sabe, es el que más se humilla, mis hermanos. Sin embargo, nuestro modelo de liderazgo lo tenemos no de las Escrituras. Asumimos estas cosas y las absorbemos de la corrupción de este mundo. Oh hermanos, a veces parece durante un tiempo considerable que los poderosos despojan y se salen con la suya. Pero un ay ha sido decretado sobre ellos. La retribución divina llegará y en ocasiones sin previo aviso, porque el despojador será despojado. ¿No dicen las Escrituras en Proverbios 29:1 que el hombre que reprendido endurece la cerviz? De repente vendrá para él el quebrantamiento y ya no habrá remedio. En cuanto a ustedes, hermanos, que la maldad de otros no te tiente. Nosotros a veces queremos tirar la toalla de esta manera diciendo: yo ahora voy a volverme yo no voy a decir la palabra, yo voy a volverme porque es que siendo bueno no consigo nada. Es decir, a veces la maldad que nos rodea, ¿verdad? La opresión que nos rodea nos tienta de manera que queremos responder al mal con mal, pero no sea así entre vosotros, mis hermanos. Este es el camino de la otra mejilla. Recuerda que fuimos enviados como ovejas en medio de lobos y no como lobos en medio de ovejas. Yo sé que es difícil enfrentar un sistema despojador. El sistema en que vivimos desde muchos ángulos es un sistema que nos socava, que nos oprime. Los que trabajan frente a la justicia lo saben. Se sienten a veces luchando, ¿verdad?, contra poderes que están más allá de sus fuerzas, pero mis hermanos, la respuesta a ello es confiar en Dios. Dios es nuestra protección en el día del conflicto. Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fuerza en el día del conflicto. Es a través de Él que nosotros vencemos. A veces no es siempre necesario reaccionar, a veces hay que hacer un paso al costado y decir: Jehová
peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. No deseamos mal a los que nos hacen mal. Sin embargo, Dios es quien nos defiende. Hermanos míos, para aquellos entre nosotros que viven en una soberbia continua, oh hermano mío, detente. Detente y considera tus caminos. Considera que no hay nadie que puede jugar a la soberbia con Dios. Considera el camino de la fe, el camino de humillarte ante Dios, de venir a Cristo y estar en paz con Dios. Para aquellos entre nosotros que han sido, como dice popularmente, puestos al bembeo, como es una frase de nuestra ciudad. No sé quiéncito ha sido puesto al bembeo, es decir, que cuando la gente lo ve, sacude sus labios, o como decimos nosotros, el hocico lo sacude, ¿verdad? Porque a veces somos motivo de burla para otras personas, pero no te apresures, no te apresures. Lo que los otros tienen por motivo de burla puede ser el proceso en el que Dios está sosteniéndote. No te apresures siempre a defenderte, a justificarte, a pagar mal con mal, tranquilo. Pon un dedo sobre tus labios y ora a Dios y espera en Dios, porque de Él viene nuestra vindicación, mis hermanos. Nuestro dulce Salvador fue burlado y no se defendió a sí mismo, sino que fue obediente y en últimas Dios le vindicó. Hermanos míos, dos caminos se muestran en el texto de Habacuc. El justo por su fe vivirá y los soberbios serán sentenciados por los ayes de Dios. Se cantará canciones contra ellos que diga, ay, 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 el despojador será despojado. Hay otro ay que empieza en el versículo 9 contra los codiciosos. Pero si usted quiere saber lo que dice, tendrá que venir al próximo sermón. Señor, te damos gracias esta mañana por tus misericordias, por tu bondad. Hermano mío, ora conmigo, por favor. Tú has levantado un refrán sobre nosotros, Señor. Tú has levantado un refrán de victoria sobre nosotros y es este. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es nuestra canción. Nuestra canción es esta, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa es nuestra canción. Nuestra canción es: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Eres tú nuestro brazo protector. Ayúdanos, Señor. En el día del conflicto, ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.